Gracias, Javier. Muy amable, gracias Marta, gracias a todos. Bueno, y ya por último tenemos a José Luis Herrera, analista en Banco Viga España. José Luis, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, 2,9% de dato de PIB en Estados Unidos, cuarto trimestre, primera lectura. Hay que recordar todo esto para los espectadores que también se puedan acabar de sumar. Es un dato retrasado, que es mejor de lo que se esperaba, que aún así supone una caída, una desaceleración respecto al dato anterior. ¿Qué te parece, José Luis? Porque los mercados se lo están tomando bastante bien, pero hay que insistir en que es un dato retrasado. ¿Crees que a lo mejor sí que nos puede dar algo de esperanza a que haya ese soft landing, a que los efectos de las subidas de tipos, que ya llevan bastantes meses en el caso de Estados Unidos, bueno, pues que ya se hayan incorporado y que al final no haya sido para tanto? O bueno, ¿cómo ves tú en definitiva ese dato de PIB? Pues un dato retrasado, efectivamente, que lo que hace es dejar una foto final del 2022, que no cambia gran cosa con lo que el mercado ya tenía descontado. No olvidemos que el mismo Powell, la misma Fed, hacían unas previsiones de PIB real del 1,6 para el 2024, lo de 1,8 para el 2025 y un repunte, es decir, una desaceleración económica, un repunte del 0,5% para el 2023, en línea con las estimaciones de crecimiento de la OCDE para este año a nivel global, ligeramente por encima del 2%. Y todo pendiente del aporte que haga China, porque se espera que tanto Estados Unidos como zona euro pues no crezcan más de alrededor de ese medio punto porcentual durante todo el año. Entonces, lo que está claro es que se ha dejado de lado pues todo dato que pueda suponer inflación, porque se da por hecho, quizás de forma demasiado temeraria, pero se da por hecho que la inflación va a ir indecreciendo. Esperemos que la fuerte demanda de China, una vez que se plasme ese aperturismo económico, no tire precisamente de ese indicador de la inflación, pero se da por hecho que la inflación pues va a estar más controlada y entonces en lo que se va a poner el punto de mira es en todo lo que suene a crecimiento y bueno, pues el hecho de que si existe esa inflación todavía hasta cierto punto elevada, que no redunde en esta inflación, que ese sería el peor de los escenarios. Entonces, cualquier dato que haya sobre esa materia pues va a mover mucho el mercado. Hoy, pues bueno, sin grandes cambios y sin grandes, a mi juicio, pues influencias en los mercados. Sí comentar, si me permitís también pues mostrar algún gráfico, el euro dólar tampoco ha tenido una gran, o el dólar en general, ¿no? Tampoco ha tenido un gran movimiento y que sí entramos ya pues en una zona pues de cierta resistencia, ¿no? En lo que respecta al par euro frente a dólar. Todo nivel de 1,09 y medio, incluso pues cierta traslación hacia la zona del 1,10 es zona de posible pullback desde un punto de vista técnico. Esta directriz que en su momento pues dio pie a un descuelgue en los lejanos desde este momento pues 0,95 euro dólar, es decir, por debajo de la paridad, y además correspondiente con un posible nivel de retroceso por Fibonacci de todo el tramo de caída previo, es decir, un retroceso alcista del 50%. Entonces, superando estos niveles actuales, pues sí que se podría ir a la zona del 1,12, 1,1210, que es por donde pasa el 61,8 y además la media de 200 sesiones, y todo ese rango entre el 1,9 y 1,12, pues es muy difícil que el par lo supere a lo largo del año. ¿Y por qué cuento esto? Porque pues bueno, va en línea un poco con esas estimaciones, ¿no? De ligera recuperación económica en Europa o ligera persistencia de subida de tipos también, ya que vamos un poco a caballo, ¿no? Vamos con un cierto retroceso con respecto a la Fed, que están dando alas ahora mismo al euro. El timing es del euro fortaleciéndose frente al dólar, pero que durante el resto del año pues podría girar de nuevo y podríamos ver pues un mejor comportamiento del billete estadounidense. Bueno, por último, también decías, entre otras cosas, José Luis, que se da por hecho que la inflación va a ir cayendo, pero ¿y si finalmente no lo hace y si a lo mejor estamos ante una pequeña pista en ese dato de PIB? Porque tenemos el deflactor del PIB que ha caído, efectivamente, respecto al dato anterior, pero se esperaba que cayera más de lo que finalmente ha caído. Se esperaba que se situara en el 3,3, se ha situado en el 3,5. Luego, por otra parte, tenemos que el gasto en consumo en servicios también ha aumentado, y nos decía también otro de los analistas que han pasado por aquí que, ojo, que se puede pensar que cuando también aumenta el gasto en servicios o los precios en los servicios, bueno, pues esto nos puede hacer pensar que estamos ante una segunda ronda de inflación. ¿Qué opinas un poco de este dato de deflactor, el deflactor del PIB, y también del hecho de que el gasto en consumo haya aumentado también en los servicios?
Es un dato puntual, pero desde luego mal asunto si viéramos repuntes de la inflación sostenidos. No hay que olvidar que las expectativas de inflación para este año 2023 hace un año estaban ligeramente por encima de las actuales, es decir, que se descuenta en términos generales que sí, que va a haber un final de año con menos inflación de lo que se descontaba el pasado año. Todo repunte de ese dato, todo repunte del deflactor y sobre todo lo que suponga ver una subyacente por encima pues, de lo que debería estar, a tenor de que estamos viendo una relajación pues bueno, de ciertas partidas como es el petróleo, etcétera, pues sería muy mal acogido por los mercados y podríamos ver además de nuevos repuntes de las rentabilidades en los bonos, es decir, que podría ser una situación muy complicada también para los bancos centrales que de alguna manera pues están ahora mismo recogiendo las mieles de esas actuaciones que han hecho durante el 2022 en cuanto a materia de tipos. Bueno, pues nos vamos a quedar con todo eso, con ese dato del 2,9% del PIB en Estados Unidos, con un dato de PIB que, por cierto, también ha servido un poco más como combustible, gasolina para las bolsas, para los mercados, para subir. José Luis Herrera, analista en Banco Big España. Muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Y que pases muy buena tarde, José Luis. Y nosotros ya nos despedimos.